Agustín Rosselli, 1818 a 1902. En Agustín Rosselli, la Iglesia nos señala un ejemplo de sacerdote y de fundador santo. Como sacerdote encarnó la figura del pastor, del educador en la fe, del ministro de la palabra, del guía espiritual. Siempre dispuesto a donarse en la obediencia, en la humildad, en el silencio y en el sacrificio, buscó solo la voluntad de aquel que lo había llamado y enviado. En el desarrollo de su ministerio sacerdotal siguió el ejemplo de Cristo, armonizando la vida interior con la intensa acción pastoral, y su obra fue fecunda porque estuvo alimentada por la continua oración y por un gran amor hacia la Eucaristía. Supo leer las situaciones de su tiempo e intervenir concretamente en favor de los más indefensos, y en particular se empeñó para salvar a la juventud de las insidias y de los peligros morales. Se dejó conducir por el Espíritu hasta fundar, casi sin saberlo, una familia religiosa. Nació en Bargone de Casarsa Ligure, Génova, Italia, el 17 de julio de 1818 de Domingo y María Gianelli. Fue bautizado el mismo día porque se temía por su vida. Su familia, pobre de medios materiales, fue siempre para él un ejemplo de fe y de virtudes cristianas. Inteligente, sensible, más bien reservado, Agustín muy pronto se mostró útil a la familia en el cuidado del rebaño paterno. Sus padres lo confiaron al párroco, el padre Andrés Garibaldi, quien le impartió los primeros elementos del saber. Hacia el sacerdocio. En mayo de 1835, con ocasión de una misión animada por el archipresbítero de Chiavari, Antonio María Gianelli, Agustín se sintió decididamente llamado al sacerdocio y se trasladó a Génova para comenzar los estudios. Los años de preparación a la ordenación sacerdotal fueron duros y difíciles, debiendo él mismo afrontar graves desafíos económicos. Lo sostuvieron la voluntad tenaz, la intensa oración y la ayuda de personas buenas, tales como el canónigo Gianelli, quien, nombrado obispo de Bobbio en el año 1838, le encontró una ubicación como clérigo sacristán y custodio de la iglesia del Conservatorio de las Hijas de San José en San Rocchino, de la cual Mons Gianelli era el director. Los jesuitas después lo vieron como el diligente prefecto, como lo afirma el mismo rector en 1845. El 19 de septiembre de 1846 fue ordenado sacerdote por el cardenal Plácido María Tadini. Vicepárroco, confesor santo, educador junto a los artesanitos. El padre Agustín fue destinado inmediatamente al populoso barrio de San Martín de Álvaro, donde, con el Espíritu de Cristo pastor y con la administración de todos los sacramentos, inició su humilde servicio en la obra de santificación, dedicándose con esmero, caridad y con el ejemplo, al crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. En el confesionario adquirió un conocimiento concreto de la triste realidad y de los peligros en los que se encontraban tantas jóvenes que, por motivos de trabajo, se trasladaban a la ciudad convirtiéndose en fácil presa para los deshonestos. Allí, su corazón de padre se angustiaba y se conmovía al pensar que tantas almas sencillas podían perderse, porque se las dejaba solas e indefensas. En 1858, si bien continuaba a dedicarse asiduamente al ministerio de la confesión, aceptó colaborar con el padre Francisco Montebruno en la obra de los artesanitos. Entre los encarcelados y luego al orfanatorio. En 1872 amplió su campo de apostolado.
Como ministro de Cristo tomado entre los hombres y constituido en favor de los hombres, se consagró enteramente a la obra a la que el Señor lo había llamado, sin apartarse de las miserias y de las pobrezas morales de su ciudad, interesándose no sólo de la juventud masculina y femenina, sino incluso de los detenidos en la cárcel de San Andrés, para llevar el consuelo y la misericordia del Señor. En 1874, capellán del nuevo orfanatorio provincial en la calle delle Fiescine, se dedicó a los recién nacidos administrándoles el bautismo por un lapso de 22 años. De los registros resulta que los bautizados fueron 8.484, y, haciendo suyas las palabras de San Agustín, la plenitud de todas nuestras obras es el amor, trabajó intensamente incluso a favor de las madres solteras, las que eran jovencitas sencillas del pueblo que, por la falta de un trabajo digno y retribuido, se convertían en víctimas de los malintencionados. Las escuelas taller. El padre Rosselli recibió la propuesta de algunas de sus penitentes, espiritualmente maduras que, condividiendo su deseo de salvar las almas, le ofrecieron su colaboración para ayudar a tantas jóvenes necesitadas de asistencia moral, de una guía segura y de ser capaces de ganar honestamente lo necesario para vivir. En estas sedes, las jóvenes recibían una instrucción moral y religiosa, junto a una sólida formación humana y cristiana en forma tal que las preparaba para prevenir o para defenderse de los peligros de la ciudad, y al mismo tiempo las capacitaba profesionalmente. Una nueva congregación. La tímida idea de dar vida a una congregación religiosa fue estimulada por Mons Salvador Magnasco y por las colaboradoras del padre Rosselli, las maestras de las casas taller, las que estaban convencidas que la consagración a Cristo y el empeño de santificación en la vida comunitaria son la fuerza del apostolado. El padre Agustín interpeló incluso al Papa Pío IX y después de haber recibido la respuesta Deus benedicat te et opera tua bona, Dios te bendiga a ti y a tu buena obra, se sometió totalmente a la voluntad de Dios y el 15 de octubre de 1876 realizó su sueño, y el 22 del mismo mes, entregó el hábito religioso a sus primeras hijas, a las que llamó hermanas de la Inmaculada, indicando a las mismas el camino de santidad, señalado particularmente por las virtudes propias de quien es el modelo de la vida consagrada. Después de las primeras incertezas, su obra se consolidó y se dilató más allá de los confines de Génova y de Italia. La existencia del pobre sacerdote concluyó el 7 de mayo del año 1902. El padre Rosselli fue hombre de Dios, intuyó los designios de Dios sobre sí mismo y se abandonó a él en una total docilidad. En el humilde sacerdote la acción divina y la humana, la contemplación y la acción, se integraron en una admirable unidad de vida. Su apostolado siempre ha brotado de la experiencia de Dios, que se abre a la oración, a la testimonianza de fidelidad al ministerio sacerdotal, al anuncio del Evangelio. Sal de la tierra, contemplativo, pobre, austero, siempre eligió el último puesto, la renuncia. Olvidado de sí mismo, de las propias exigencias, del propio tiempo, estuvo siempre a disposición de demás en el confesionario, y como fermento evangélico, intensificó la caridad en la que confluían el amor hacia Dios y hacia los hombres. Signo profético, separado del mundo, pero en estrecha relación con la realidad concreta de su tiempo, el Rosselli ha hecho visible el primado del amor de Dios, acercándose con espíritu misericordioso y con corazón amoroso de padre,
a los abandonados, a los encarcelados, a las madres solteras, a la juventud en general y injusticia a quien hubiese caído víctima de la injusticia. A todos ayudó y se mostró con una profunda sensibilidad por los derechos humanos y por la causa justa de la promoción del hombre.